conciencia, pues yo creo que tenemos que ir enfilándonos y tenemos que ir practicando y ir desechando poco a poco aquello que de alguna forma y de buena fe nuestros padres nos enseñaron, pero que no es el estilo de Dios. Y pues no nos ha ido muy bien, que digamos, ¿verdad? Porque cuando yo volteo para atrás y veo mi vida pasada antes de Cristo, pues no tengo mucho de qué enorgullecerme. Y, y cuando Dios vino a mi vida, empecé yo a ser diferente. Y a eso es lo que me refiero, que la vida del estilo del mundo no es la vida que Dios quiere para nosotros, sino es una vida diferente, una vida estructurada en su palabra. Y vimos que en Lucas capítulo 2, verso 52, vimos que Jesús crecía, dice, en sabiduría, en estatura, la parte biológica, y en gracia para con Dios y los hombres. Pero todavía resulta que el domingo pasado vimos algunos aspectos personales, lo que significa sabiduría, aplicación personal. Sí, estuvimos viendo algunas cosas interesantes, pero realmente no descubrimos lo que es la sabiduría. ¿O usted sabe cuál es la sabiduría? Por eso le pido que usted me acompañe al Salmo 111. Y vamos a ver cómo designa la sabiduría la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver tres textos bíblicos, dos en Proverbios y uno en los Salmos, donde nos desglosa claramente lo que es la sabiduría, para que usted y yo lo entendamos, para que usted y yo lo practiquemos y para que lo heredemos a nuestra familia. Un estilo de vida diferente a lo que hemos aprendido en el mundo. Primero vamos aprendiendo qué es la sabiduría. Verso 10 dice, el principio no es la totalidad de la sabiduría, ¿sí? Pero la totalidad de la sabiduría se adquiere con este principio. El principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea que el principio para adquirir sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, el temor no es miedo, como muchos de nosotros manejamos o tenemos una idea en el mundo de que tener temor es miedo, ¿verdad? Tener temor es estar temblando de terror. No. Cuando habla la escritura del temor, está hablando precisamente de respeto, de reconocimiento, de entrega, de, de confianza. Este es el concepto del temor bíblico. El temor del mundo lo manejan como miedo, como terror, como algo grotesco, algo feo, algo que nadie quiere. ¿Sí? Pero el temor que maneja la escritura con respecto a Jehová es algo diferente. Volvemos a decir, respeto, ¿qué más dije? Reverencia, reconocimiento, confianza, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a entender esto, realmente si nosotros, a ver, más no se oye, dicen los hermanos, ¿sí? Ah, ok. Dale agua. Entonces, el principio de esa sabiduría, hermanos, tiene que ver con este entendimiento del concepto. Y antes de ir bien a la claridad, porque la Biblia nos dice claramente que es
el temor a Jehová. Vamos a ir primero a hablar de tres sí. En el capítulo 2 de Proverbios, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. O sea que para poder entender este principio y la sabiduría, hay que enfocarse. Nosotros estamos viendo un mundo muy estresado, muy distractor, ¿sí? La gente del mundo le ha estado dando mucho énfasis a cosas triviales. Como por ejemplo, conozco personas que no comen por usar ropa de marca, ¿sí? Es increíble. O traer un carro de alta gama, o un teléfono de alta gama. Como alguien dijo, trae un iPhone 16, pero no trae saldo. Es increíble cómo lo principal lo hemos hecho a un lado, lo importante lo hemos hecho a un lado y nos hemos ido a lo trivial, porque el mundo lo maneja así y nosotros como que nos envolvemos, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo claramente que debemos enfocarnos. Si tú quieres adquirir sabiduría, tienes que enfocarte. No puedes seguir viviendo al estilo o la forma que el mundo está viviendo. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios está estableciendo. El otro sí dice, si inclinares primero la atención, ¿verdad? Pero ahora, si inclinares tu corazón, ahora está hablando de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Si inclinares tu corazón a la prudencia, y el otro sí, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, o sea que hay que articular, no solamente hay que enfocarnos, no solamente permitir que entre hasta nuestro corazón, sino que hay que articularlo. Dice la escritura que si confesases con tu boca, ¿que qué? Y creyeres en tu corazón, serás salvo tú y tu casa. Entonces, es interesante cómo hay que articularlo, no solamente dejarlo allí como un momento de meditación, como un momento de reflexión, sino que hay que articularlo. El otro sí dice, si como la plata la buscares, ¿qué es lo que andas buscando más en este mundo? El dinero, ¿verdad? Bueno, se necesita esa intención para buscar la sabiduría. Para el mundo no hay otra intención más que la búsqueda y encontrar el dinero. No hay otra, ¿sí? Secundario es el amor, secundario es el alimento, secundario es las relaciones, secundario es la familia, secundario es todo. Primero es la búsqueda de... Y si tú te enfocaras de esa forma, ¿verdad? Fíjate qué interesante las intenciones, como desde algunos miles de años están escritas y que hoy las practicamos tan sencillamente. Si como la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces estás listo para entender, ¿qué? El temor de Jehová. Y cuando empiezas a estar listo, entonces estás listo para hallar el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta cómo las cosas del mundo, las cosas triviales nos nublan la vista y no nos permite estar listos para entrar en el conocimiento de Dios? Y aquí, hermanos, el conocimiento no está hablando de saber algo.
Cuando la Biblia habla de conocimiento, habla de relación. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la Biblia dice, y Adán conoció a su mujer. No le dijo, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo me llamo Adán y tú te llamas Eva. No, ¿ah? Yo me llamo Hilda. No, cuando dice la Biblia que conoció, es que tuvieron relaciones. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia aquí dice que hallaréis el conocimiento de Dios, estamos hablando que vamos a tener una verdadera, vamos a descubrir, vamos a entender una verdadera relación con Dios. Le digo esto porque por mucho tiempo yo anduve buscando un mejor entendimiento de Dios, pero no quería pagar el precio. Que yo quería yo vivir mi vida igual, a la y se va y a como venga y madre, hasta talismanes andaba buscando. ¿Ah? Conjuros y brujería es una tontería lo que uno hace cuando no tiene una idea clara de esto, pero usted ya lo está entendiendo, usted ya lo está aprendiendo, a usted Dios ya se lo está diciendo. Yo no, la Biblia lo dice. Si usted se da cuenta, yo no le he dicho nada mío. ¿Sí? La Biblia lo dice. Y de igual forma, ahorita vamos a entender cuál es el temor a Jehová, ¿verdad? Con la Biblia. Y nos dice paso por paso. Es increíble. Es increíble. Entonces, hermanos, así es como vamos a entender y estar listos para tener el conocimiento de Dios. A mí hay algo que me emociona más porque cuando se escribió esto, está hablando de una gran verdad, pero todavía el Espíritu Santo no moraba en las personas. ¿Me explico? Porque el que entiende y sabe lo profundo de Dios es su espíritu de Él. Y si Él está en nosotros, el Espíritu Santo, Él tiene la facultad, Él tiene el poder para dar a conocer la profundidad de Dios, pero se necesita una relación. Cuando tú platicas con tu esposo, con tu novio, tu novia, tu esposa, y muchas veces platicamos, ¿verdad? Pero cuando no nos interesa lo que está platicando la otra persona, pues sí, estamos oyendo un bla, 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 ¿verdad? Y a veces instintivamente no sabemos qué estamos afirmando, pero sí. Para poder tener una comunicación clara, necesitamos enfocarnos con atención y en esa relación. Cuando ponemos atención, realmente estamos teniendo una relación. Pero la pregunta es, ¿cómo te sientes tú cuando oyen tu bla bla, pero no te están escuchando? ¿Te sientes ignorado, ¿verdad? Ignorada? Y sucede, a veces lo hacemos instintivamente, a veces lo hacemos queriendo o no queriendo, pero hay un efecto. Y es lo mismo que sucede cuando el Espíritu Santo quiere dialogar con nosotros y a veces solamente lo oímos como un bla, 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 bla. ¿Será? ¿O estoy entendiendo mal? A veces ni eso nos platicamos nomás. Pero hermanos, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos da a conocer lo profundo de Dios. Y cuando tú lees la Escritura, puedes encontrar la riqueza y el tesoro que hay para tu vida. Y cuando viene ese conocer de esa relación, impacta tu corazón. Y entonces es impreso en tu corazón los dichos del Señor. Y entonces muchas veces, aunque no nos aprendemos de memoria un texto, ¿verdad? Sabemos que la escritura está allí.
sabemos el principio de su palabra y empezamos a tener una conducta diferente. Pero vayamos al punto. Acompáñame ahora al Salmo 34. Y mire cómo nos enseña el Señor. Salmo 34, verso 11. Venid, hijos. ¿Qué dice? Oídme. No te hagas de la vista gorda, ¿verdad? Porque algunos somos muy rebeldes y nosotros lo estamos experimentando con nuestra nieta que vive con nosotros, ¿verdad? Que le hablamos y como si no existiéramos, ¿verdad? Entonces, pónganlo en guarde gallinero, hermano. Pónganlo en silencio. Por cierto, hermanos, usted cuando entre aquí, usted ponga en silencio su celular. Si no lo quiere apagar, está bien, que quiere que se le marque ahí las llamadas o cosas por el estilo, pero póngalo en silencio, póngalo en vibrador, por favor. Entonces, venid, hijos, oídme, escúchenme. El temor de Jehová te lo voy a enseñar. Verso 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? O sea, y el temor de Jehová inicia cuando yo amo la vida. Cuando tú vives tu vida superficial, aunque estás viviendo una vida, estás demostrando que no la amas. No estás amando tu vida. ¿Ok? ¿Cómo nos sucede a nosotros, verdad? Cuando no nos cuidamos. Realmente estamos diciendo que no amamos la vida, pero muchos de nosotros así aprendimos y creemos que eso es. Pero amar la vida, hermanos, va mucho más allá que un simple dicho, sino que nos lleva a la actuación. Si yo amo mi vida, entonces voy a aprender lo que es el temor a Jehová. Si no la amo, pues voy a seguir viviendo a la deriva, ahí se va, a como vaya cayendo, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, lo que quiere es sobrevivir. Hermanos, nosotros no fuimos creados y el regalo de vida que Dios nos dio no es para que tú sobrevivas, es para que tú vivas. Y tú y yo como hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra vida, tenemos que entender que tenemos que vivir. Y vivir en todos los momentos y circunstancias. No solamente en los momentos buenos o los momentos de éxito, sino en todos los momentos. Porque cuando me equivoco y cuando no tengo éxito, también debo vivirlo y debo aprender a no caer en el mismo hoyo. Porque dicen que el único que cae en el mismo hoyo es el hombre. Si un animal cae en un hoyo, jamás vuelve a caer en el hoyo. Pero uno va otra vez y se mete solito. ¿Sí? Entonces yo tengo que enfocarme que si yo quiero aprender el temor a Jehová, debo aprender a amar mi vida y la vida de los que me rodean. Porque muchas cosas de lo que yo hago afectan la vida de las personas que me rodean. Así es que lo que debemos enfocarnos es de tratar de hacer el menos daño posible a los que viven con nosotros y a nosotros mismos. Porque el pecado precisamente consiste en eso, en autodestruirnos y destruir a los demás.
Y Dios, hermanos, nos ha librado de eso para que tú y yo podamos entender la vida. Y la vida realmente no es lo que lo que a mí me conviene, sino lo que conviene de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces, el primer punto que maneja aquí viene en el versículo 13, perdón. Si yo quiero aprender lo que es el temor a Jehová, entonces tengo que guardar mi lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Hay un canto de, ¿cómo se llama este hermano? Rabito, se llama algo así. Sinceridad. ¿Ah? Transparencia, sinceridad. Hermanos, honestidad. Uno de los problemas que nosotros vimos aquí en Culiacán cuando recién llegamos y lo seguimos viendo es las apariencias y la falsa vida. Y inventan cosas supuestamente para el bienestar de los demás. Por ejemplo, hay un problema. Oye, no le digas a tu papá, no le digas a tu mamá porque se va a enojar. De todas maneras se va a dar cuenta, hermanos. Lo que estamos haciendo es postergando y aumentar el furor de la persona porque podían haberle dicho y no le dijeron. Engañamos. Precisamente cuando nos guardamos del mal es no engañar a las personas. Y si yo no tengo la libertad de poder ser sincero con la persona que me estoy relacionando, con mi cónyuge, con mis hijos, con las personas de trabajo, entonces significa que estoy en un medio ambiente nocivo y tóxico que quiere oprimirme. Ahora, no estoy diciendo que usted va a andar diciendo las verdades a tontas y a locas, ¿verdad? Porque algunos andamos diciendo verdades sin que nadie nos pregunte. Y eso no es correcto. ¿Sí? ¿Qué es cuando andamos diciendo verdades que nadie nos pregunta? Mitotero. El chisme tiene que ver con cosas mentirosas, ¿verdad? Comunicativo. Pero causamos problemas, ¿verdad? Entonces, la maldad, hermanos, está en que tenemos labios engañosos y mentirosos. Y nosotros para poder tener el principio de la sabiduría, debo entender que debo hablar correcta y con sinceridad. Yo sé que para algunos un valor muy importante es ser sinceros y honestos, pero tenemos que hablar, la honestidad no significa violencia, porque algunos quieren hablar de la verdad, pero violentamente. Debemos hablar de la verdad con el propósito de componer y arreglar las cosas, sin violencia, sin doble ánimo, sin agresión, ¿verdad? Sencillamente, oye, estás pasando esta situación, hay que ser honestos, sinceros, o a lo mejor es un punto de vista nuestro y cuando lo platicamos como es debido, la otra persona entiende o nos aclara, nos dice, ¿verdad? Y ya hay un acuerdo y hay una solución al problema. Porque el hecho de guardar tu lengua no significa que la vas a guardar para hacerle daño a los demás, sino para que tu vida y la vida de los que viven contigo y están a tu lado sea mejor. Y ahí empieza, ¿verdad? Porque no tenemos temor, tenemos miedo a las consecuencias de una mala jugada que hicimos y no nos atrevemos a decir la verdad. Porque nos descubre. Pues es tiempo que empecemos a ser honestos, hermanos. Es tiempo que empecemos a jugar bien, ¿sí? A no buscar el agraviar a los demás.
Porque es cierto, a veces uno quiere quedar bien con alguien y no lo logra, pero hay que entenderlo, ¿verdad? Ni modo, no se pudo, ¿sí? Porque a veces que se imagina uno cosas que puede uno hacer feliz a una persona y resulta que no. La encontramos en un mal momento, la encontramos en una situación complicada o sencillamente en distracción y no nos tomó en cuenta lo que tanto esfuerzo nos tocó, ¿sí? Y una frustración para nosotros y no, tenemos que entenderlo. Y si hay un momento en que podamos decir, mira mi amor, o mira hermano, o mira compañero de trabajo, yo hice esto con el propósito de bendecirte y lamento mucho que no haya logrado mi objetivo. Y pedir perdón, ¿sí? Tenemos que aprender a pedir perdón, a soltar esas emociones y esas situaciones que nos encadenan a otras personas, que nos echan a perder la vida. El otro punto, viene el versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Aquí hay dos puntos, ¿verdad? Apartarnos del mal y buscar la paz. El principio o el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, es apartarnos del mal. Hermanos, ¿qué entiendes tú por el mal? Ayúdenme, vamos a ser interactivos para que no se me duerma. ¿Mande? Todas las cuestiones carnales, ¿verdad? Ya están de acuerdo, hermana Adriana y mi esposa, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la carne. No mentir y no robar, ¿verdad? No, pero las obras de la carne van mucho más allá, ¿verdad? Celos, iras, contiendas, enojos, envidias, maldicencias, ¿verdad? Adulterio, fornicación, lascivia, vicios. ¿Qué más, hermano? Idolatría, hechicería. Y las cosas, y cada una de las cosas semejantes. Pablo no se quedó cortito y dijo, por si se me pasa alguna cosa, todo lo que se asemeje a eso, dice, está incluido. Sí, porque hay cosas que no habían en ese tiempo, ¿no? Y que la sabiduría de Dios, la guianza del Espíritu para decir, y todo lo que se parezca a esto. ¿Sí? Y dice una frase muy tremenda al final de esa lista. ¿Ya? ¿Usted la conoce la frase esa? Los que practican tales cosas no heredarán ¿el qué? El reino de Dios. Oiga, qué tremendo. A veces nos andamos fijando en la manga o en lo largo del vestido o el pantalón, ¿verdad? Y resulta que, o si se pintó o no se pintó, y resulta que lo que está establecido en Gálatas capítulo 5, verso 17 en adelante, resulta que nada que ver y no estoy diciendo que vamos a probar lo otro, ¿no? Pero a veces no nos enfocamos bien, porque queremos señalar a los demás, pero a nosotros no. Entonces, hay que apartarnos del mal. Y no solamente apartarnos del mal, sino hacer el bien. Y hay una regla para nosotros acerca de esto, del bien y del mal. Si alguien te hace mal, págale, dice, ¿con qué? Con el bien. Oh, hermano, si usted supiera, me sacó mucho coraje, siento odio, siento que lo quiero matar o la quiero matar, ¿verdad?
¿Cómo usted me pide que le haga un bien si me hizo un mal? Se aprovechó de mí, abusó y un montón de cosas. ¿Sí? Pero precisamente en eso consiste, cuando nosotros empezamos una relación con Dios profunda, empezamos a entender esto del bien y del mal. Y empezamos a entender la Escritura, el por qué se dice. Porque recuerde que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va haciendo entender lo profundo de Dios y qué es lo que tenemos nosotros que hacer en ese momento complicado y difícil. Porque oiga, a veces dan ganas de matar a alguien, ¿a poco no? A veces la soberbia, el coraje, el enojo, el furor. Por eso también dice la Escritura que tienes el derecho de enojarte, de airarte, ¿sí? Pero tienes la obligación de no pecar. Y mientras que nosotros no tengamos una relación profunda con Dios, no lo vamos a entender porque revolvemos todo. Y entonces, ¿por qué? Porque la ira es un proceso bioquímico de nuestro cuerpo. ¿Sí? Es algo común o natural en mi cuerpo, pero yo tengo la capacidad ahora como hijo de Dios de detener eso y no permitir que ese proceso bioquímico que está pasando en mi cuerpo produzca agresión, produzca mal a los demás. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. El Espíritu es más grande y más poderoso, hermanos, que los procesos bioquímicos que nuestro cuerpo lleva a cabo. Muchas veces la Escritura repite, busca la paz, síguela. Y ese debe ser nuestro motivo en nuestra vida, buscar la paz. Y muchas veces la paz significa quedarse callado. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Y hay veces que ni debemos hablar. Mejor, inclusive hay algunas frases que se manejan, ¿verdad? Que vale más la paz que tener la razón. Ya ves que luchamos por tener la razón a precio de nuestra paz. Así es que fíjese lo interesante, cómo vamos adquiriendo con este principio de temor a Jehová, cómo vamos adquiriendo sabiduría. Hay un dicho que dice que el imprudente grita, ¿verdad? El inteligente opina y el sabio calla. Y ese es un dicho mexicano o cuando menos del mundo. Hasta el mundo reconoce eso. El imprudente grita, el inteligente opina y el sabio calla. Y muchas veces, hermanos, por obtener la paz, tenemos, tenemos que callar. Porque si hacemos la guerra para tener la razón, entonces estamos pagando un precio muy alto, que es la falta de paz. Y una persona sin paz es un problema andando. Es un problema andando por donde usted le busque. Porque no hay paz en su corazón, hay inquietud, hay ¿cómo se dice? Hay hiperactividad y hay una serie de desajustes internos hormonales por causa de eso. Y a la verdad, las hormonas no estoy hablando solamente de las mujeres, sino también sucede en nosotros. El otro punto
viene el versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre quiénes. ¿Y qué? Y atentos sus oídos, ¿de quién? De Dios, al clamor de ellos. Vivir en justicia, hermanos, es un principio del temor a Jehová, que es un punto importante del temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. La justicia es muy importante. Ser justo, hermanos, es poder brindarle no lo que se merece, sino lo que Dios dice que nosotros respondamos o demos. Porque nosotros no tenemos la capacidad, humanamente no tenemos la capacidad de la verdadera justicia. Tenemos la capacidad de la conveniencia, tenemos la capacidad de la ventaja, tenemos la capacidad inclusive a veces hasta de la bondad. ¿Sí? Pero eso no lo es todo. Mi justicia no debe, la justicia que yo vivo no debe ser mi justicia, debe ser la justicia que Dios quiere que yo le dé a los demás. Como hablábamos ahorita del bien, como hablábamos ahorita de la paz. Buscar el bien y la paz es justo, hermanos, es justo. Eso es justicia. Verso 16. Qué tremendo esto. La ira de Jehová contra la ira de Jehová contra los que hacen ¿qué? Mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Yo tengo que entender, y este va pegado al punto número que viene en el versículo 13. Yo tengo que entender que cuando yo estoy del lado del mal, Dios se pone en contra mía. Y Él es bueno y me ama, ¿sí? Pero yo estoy tomando una decisión equivocada. Y no puede estar a favor mío si yo hago el mal. Si mi vida es soberbia, dice la Escritura claramente que Él resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y a quién le da gracia? A los humildes. Una persona que hace el mal es una persona que maneja mucha soberbia, que está permitiendo que el pecado lo domine o la domine. Pero si yo quiero tener el temor a Jehová, necesito entender que si yo hago el mal, Dios va a estar en contra mía, como si yo soy soberbio, Dios se va a poner en contra mía. Sin que le declare la guerra a Dios. Porque hay muchos soberbios que le declaran la guerra a Dios, ¿verdad? Y hay otros tantos que se creen más poderosos y más grandes que Dios y dicen, si quieres que yo crea en ti, entonces concédeme estas cosas. Como si Dios se ocupara de nosotros, sin darnos cuenta que Él nos ama, pero dio lo que nosotros necesitamos para que nosotros viniéramos a Él y restauráramos en la relación que se perdió en el tiempo de la desobediencia de Adán y Eva. Así es que yo tengo que entender, si yo quiero tener temor a Jehová, entender con respeto a Dios, yo debo entender que Él se va a poner en contra mía cuando yo estoy haciendo el mal. Él no me va a solapar. Él no va a ser consecuente conmigo. Ándele, mijito, siga metiendo la pata, mijito, ándele, ándele. No nos va a sobar el lomo, hermanos. Y el Espíritu Santo, el primero que te va a confrontar va a ser el Espíritu Santo. Y si tú no lo escuchas, porque el Espíritu Santo es la primera contención en nuestras vidas para entender lo que estamos haciendo mal y haciendo bien. Pero a pesar de que el Espíritu Santo venga y te diga algo
y tú a pesar de ello te lo brincas, te atreves, es que yo en este momento no reconozco nada, ¿verdad? Y le entras, como dijo una vez, como dijeron, ¿verdad? Una anécdota que me tocó a mí personalmente, ¿verdad? Una persona que yo conocía mucho y amaba mucho, ¿verdad? Vi que lo querían apedrear entre algunos y yo me metí en medio, ¿verdad? Y dije, hey, tranquilos. Y cuando empecé a hablar con la persona que querían apedrear, ya le dije, oye, tranquilo, calma, no, que no sé qué, hazlo por tu mamá. Ahorita no tengo madre, me dijo. Entonces hice yo, ¿verdad? No vaya a ser que me toque algo. Hay personas que no se quieren ni solas. Y cuando entramos en ese proceso del coraje, de la ira, del enojo y dejamos que tome control de nosotros, perdemos todo, hermanos. Así es que tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ir, porque dice que va a cortar de la tierra la memoria de ellos. Verso 17. Claman los justos y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Claman los justos. Yo tengo que entender que el temor a Jehová me lleva a entender que yo debo saber dentro de mí, por medio de la fe, que tengo a alguien que me está escuchando. Aunque nos sintamos solos. Porque no sé si a usted le pasa, pero a veces a mí me pasa. Me siento desamparado, me siento solo, como que voy remando solo. Y a veces las olas están muy difíciles. Pero cuando entiendo yo esto, hermanos, empiezo a sentir la fortaleza de Dios. Y entonces empiezo a sentir que alguien más está remando conmigo. Y se hace menos cansado, menos tedioso, menos problemático. Sí, ahí está el problema, la situación, la circunstancia. Pero cuando yo entiendo esto, entonces yo entiendo que cuando yo clamo, porque clamar no es orar, hermanos, no es decir, Señor, ayúdame. Tiene que salir del corazón. Va mucho más allá de una simple oración, de una simple plática. Debe ir envuelto el sentimiento, debe ir envuelto el hecho de, de que me estoy involucrando todo como ser humano y como hijo de Dios. Clamar a Dios es otra cosa diferente, orar, clamar a Dios es una cosa diferente a solamente platicar, sino una entrega en ese momento. Por eso Dios sabe que los justos claman. No oran solamente, sino junto con Él claman. Y nosotros ahora en este tiempo, hermanos, el Espíritu Santo clama por nosotros. La Escritura dice que cuando nosotros no tenemos palabras, que cuando nosotros se nos nubla la vista espiritual, que cuando nosotros se nos acaban las palabras porque ya no hay fuerzas, ya no hay nada, dice que el que clama por nosotros es el Espíritu de Dios, que dice, Abba, Padre. Y yo no tengo que entender eso, entender que no estoy solo, entender que no estoy desamparado, entender que no voy a la deriva. Debo entender que Dios está allí obrando y va a estar allí en su presencia juntamente conmigo y vamos a estar juntos. Y la Escritura dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo debo entender. No digo que no tengamos temor, no digo que no tengamos un impacto momentáneo
de las circunstancias, de las situaciones, a todos nos pasa. Pero luego viene ese temor a Jehová, ¿verdad? Viene a nosotros ese temor a Jehová y entiendo que Dios está presente. Entiendo que ahí está Dios, que no me va a dejar solo. Y el Salmo 23 dice algo muy interesante. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa rebosa de alegría. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días o tiempo. A eso, hermanos, es lo que debemos entender. Nosotros los justos, porque la justicia de Dios no es por nuestros méritos, sino por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero si yo no me dispongo para que el temor de Jehová esté presente en mi vida y entonces entienda su presencia en mi vida y su presencia en el momento, entonces le estoy cerrando las puertas a que yo pueda tener el temor de Jehová. 18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A los quebrantados de corazones, a los dolidos. Sí. A los dolidos, a los marcados. Hoy la psicología le llama a los traumados, pues. Tú y yo no debemos de sufrir ningún trauma, tenemos que llevar todo eso al Señor. O a la cruz, como dice la hermana. Si tú no has puesto atención y le has dejado el tiempo al tiempo y dices, es que va a pasar, el tiempo cura todo y empezamos a usar la sabiduría humana y empezamos a autojustificarnos y a decir un montón de cosas. No, hermanos, tenemos que enfocarnos. Porque para que el temor a Jehová surja, que es el principio de la sabiduría, debo llevar mi corazón quebrantado. Uno de los ministerios de Jesús dice, Él sana los corazones quebrantados. ¿Sí? No importa qué estrago ha hecho el pecado en nuestras vidas, no importa qué consecuencias hemos recibido, no importa el daño que hemos hecho o se nos ha hecho, no importa, hermano, hermana, tenemos que ir a nuestro Señor para ser libres. Porque cuando soy libre de ello, entonces entiendo completamente el temor a Jehová y empiezo a vivir realmente mi vida plena. Y empiezo a aceptar a las personas. Y empiezo a entender. A mí me impacta mucho y a veces lo he repetido muchas veces, pero quiero volverlo a hacer. Me impacta el entendimiento de Jesús y del primer mártir. ¿Cómo se llama el primer mártir? Esteban. La capacidad de entendimiento y de temor a Jehová para que en el momento de crisis más terrible de su vida puedan hacer una oración y decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El entendimiento profundo de entender de que la gente no sabía lo que hacía. No de que estos me traen mal o estos andan buscando hacerme mal. O, mira estos abusivos. No, 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 no. Tenemos que entender, hermanos, esa profundidad de Dios en nuestras vidas para entender qué es lo que hay afuera,
¿Qué es lo que hay a un lado mío? Porque muchas veces nosotros creemos que porque alguien está a favor nuestro, o porque alguien hizo un compromiso, o porque alguien está allí para ayudarnos, muchas veces no recibimos la ayuda correcta. Y Jesús sufrió eso también. Pedro de repente se le presenta, ¿verdad? Muy valiente, y le da una frase muy sencilla que sería algo normal para nosotros. Y le dice: Señor, ¿por qué tienes que morir? ¿Eh? No necesitas morir. Mejor pasemos las tingri aquí. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Jesús con entendimiento? Apártate de mí, Satanás. Era Satanás. Si era alguien que quería hacer el bien. Muchas veces la gente se acerca con nosotros para supuestamente hacernos el bien. Y nos halagan y nos dicen, no, que sí, que allá y que acá. Pero sin entendimiento no podemos verlo, hermanos. Sin temor a Jehová no podemos verlo. Y Jesús estaba allí y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no eres tú, Pedro, el que habla. Y eso es lo que Dios necesita, que nosotros podamos ir, hermanos, un poquito más allá. Porque muchas veces el quebranto de corazón, ¿verdad?, no nos deja ver. Necesitamos recurrir y llevar eso. Somos una historia llena de problemas, hermanos. Yo no sé cómo le ha ido en la vida a usted, pero yo he tenido un montón de problemas. Y muchos de ellos gratis. A veces me he encontrado así como: Señor, ya no siento lo duro sino lo tupido. ¿Verdad? Pero si no llevo esa carga, si no llevo esa situación a Dios, y muchas veces, inclusive no estar ni siquiera al alcance mío de poder hacer algo. Y le tengo que decir: Señor, si tú no haces algo, yo no lo puedo hacer. Y Dios lo hace, hermano. Cuando nos ponemos así, en esa intención, Dios lo hace. Y hasta empieza una relación más profunda con nosotros. Me acuerdo hace muchos años, cuando recién empezaba, tenía problemas con las malas palabras. Muchos problemas. Y, y, y como el Espíritu Santo ya estaba trabajando en mi vida, cada vez que las decía, después me arrepentía yo, Señor. Pero ¿cómo le hago, Señor? Porque ya la tengo tan integrado en mi vocabulario que me salen solitas, sin pensarlas. Me salen solitas. ¿Cómo le hago, Señor? Yo entiendo que ahí no puedo hacer nada porque lo tengo tan integrado que ni siquiera me doy cuenta. Y le dije: Señor, ayúdame. Yo no sé qué tengas que hacer, si me vas a dar un zape o me vas a tapar la boca. No sé, Señor, necesito que hagas algo en mi vida, porque esto no es justo, no es correcto, no es bueno. Y de repente empecé a oír un ch antes de que dijera yo una palabra. Y entonces entendí, le dije: ok, Señor, mi labor va a ser callarme. ¿Sí? No crea que me tapó la boca, porque algunos queremos que Él haga todo y no queremos hacer nada nosotros. No me tapó la boca, me dio lo que yo necesitaba para que yo hiciera lo demás. Entonces escuchaba un ch,
antes de que yo dijera algo, y mi deber era hasta que pude vencer esa situación. Y hay veces que como que le dan ganas a uno, más cuando está medio airado uno. ¿Ah? Pero cuando uno inicia en ese temor a Jehová, hermanos, uno sabe que hay palabras que aunque son correctas o aceptadas por la sociedad, sabe uno que no convienen. Porque hay veces que veo una situación y hay veces que se me quiere salir. Ah, qué inútil eres, qué bueno para nada. ¿Sí? Pero no edifica eso, hermano. Entonces el Espíritu Santo me redarguye y tengo que buscar la forma, no de solapar ni de no expresar aquello, pero buscar la forma de no herir a la persona. ¿Sí? De no herir a la persona. Y cada vez que no he hecho caso al Espíritu Santo, he cometido errores graves que ocasionan problemas graves. ¿Sí? Así es que, hermanos, el temor a Jehová también consiste en entregar nuestros corazones quebrantados. Y salva a los contritos de corazón, a los humildes, a los que están dispuestos a confesarse con el Señor y decirle, Señor, yo necesito de ti. Si usted se da cuenta, aquí viene espíritu con minúscula, y cuando la Biblia habla con minúscula, está hablando del espíritu humano, pero cuando lo ponen con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Y cuando yo aquí, hermano, estoy contrito en mi espíritu, habla de humildad, de reconocimiento, de entrega, de decirle, tú eres importante para mí, tú eres más sabio que yo, necesito aprender de ti. El punto 19 dice, muchas son las aflicciones del justo. Dios sabe que tú y yo batallamos, pero de todas ellas nos librará Jehová. Debo entender que ahí está presente, me sacará adelante. Y aunque el verso 20 es una profecía de Jesús, ¿verdad? Desde esta parte bíblica ya se estaba profetizando acerca de Cristo, el momento de la cruz, el cual dice, Él guarda todos tus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Verso 21, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Y por último, 22, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenadas cuantos en él confían. Tener temor a Jehová es entender que mi vida está en un proceso, mi alma está en un proceso, que no soy un producto acabado y que estoy en un proceso que Dios me está enseñando todos los días. Y muchas veces, hermanos, nos enseña por medio de su palabra o por medio de otras personas. A veces, a veces estoy platicando con alguien y Dios me empieza a ministrar a mí. Y muchas veces ni de lo que está hablando la persona. Me empieza a hablar a mí.
Y hay que estar abiertos a eso, hermanos. Porque hay veces, la verdad, nosotros nos cerramos muchos, nos sentimos autosuficientes, nos sentimos que ya no necesitamos más. Como llegó un momento en decir, por ejemplo, ya he estudiado mucho, ¿ah? Ya no quiero estudiar más. Pero sabe, cuando tomo esa actitud, estoy hablando ya de mi soberbia, porque debo tener un espíritu que quiera aprender, porque todavía no somos un producto acabado. Pero hay momentos en que nosotros, movidos por circunstancias, movidos por situaciones, movidos por nuestras propias situaciones bioquímicos que suceden en nuestro cuerpo, como que ¿verdad? Quiere salir en nosotros algo que no es correcto. Y debo entender que tú y yo siempre debemos estar dispuestos a aprender. Y sobre todo, tener fe, confiar. Sobre todo confiar, hermanos. Sobre todo confiar. Por eso al principio yo dije, el temor a Jehová es confianza, es reconocimiento. Esto que hemos visto es todo lo que significa el temor a Jehová, y podemos hacer recolectar todo este cuerpo en unas palabras: confianza, reconocimiento, ¿qué más? Respeto, amor, paciencia, compañerismo. Y no estoy hablando solamente de los hermanos, sino de Dios. Entrega, comunión, tolerancia. Así es que, hermanos, Dios tiene para nosotros esta gran oportunidad. Si yo quiero entonces entrar en este proceso y aprovechar esto, sí, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ya volví a Proverbios 2. Haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Se da cuenta que estos sí, estos son 4? Yo pensé que eran 3, pero no, son 4. Si estos 4 sí, ¿se da cuenta cómo abarca todo lo que vimos en el Salmo 34? Los abarca todos, pero tiene que ver con mi intención. Dios, hermanos, ya hizo todo lo que nosotros necesitábamos, ya lo hizo. Él murió por nosotros y quitó todo obstáculo, pero ahora falta nuestra respuesta. Repita conmigo y con esto termino. Y vamos a cantar ese himno, que el penúltimo del día de hoy, capítulo 2 de Proverbios, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras
y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y yo le añadiría aquí el conocimiento pleno de Dios. Hermanos, ¿se da cuenta lo que decía Lucas en el capítulo 2, verso 52? Y crecía en sabiduría. O sea, en practicar, en vivir todo esto que hemos estado viendo. Así es que, hermanos, usted apréndase ese Salmo 34, ¿verdad? Y este Proverbios capítulo 2, del 1 al 5. Y usted se va a dar cuenta que leyéndolo y leyéndolo, usted va a ir encontrando la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Amén. Ponte sobre tus pies y digámosle: Señor, quiero vivir esa sabiduría. Quiero vivirla en plenitud, Señor. Aquí estamos, Espíritu Santo, aquí estamos. Tú eres parte importante en esto, porque fuiste enviado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No estamos solos, no estamos a la deriva, no estamos desamparados, no, Señor, sino que estamos siendo cuidados por ti. Mi Padre Celestial, tú has hecho lo necesario por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, Señor, para hacernos libres y poder tener las herramientas que nosotros necesitábamos para empezar a vivir